Muy bien, seguimos acá en el foro de Chillán 2023 con nuestro próximo invitado, que también ha dicho que sí ya en un par de oportunidades, don Álvaro Tejos. Él es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho de la Universidad en Filosofía Aplicada de la Universidad de los Andes, socio del estudio jurídico especializado en Derecho Constitucional Tejos, Alvear y Bois. Y hoy día Álvaro Tejos nos va a presentar desafíos del proceso constituyente en Chile. Álvaro, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y bienvenido al Foro de Chillán 2023. El escenario es completamente tuyo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gusto volverlos a ver después de un año. Han habido cambios. Obviamente que sigo siendo profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, de la ilustre Facultad de Derecho. Se han ido reorientando las operaciones o la operatividad profesional. Actúo de modo independiente en concurrencia con otros abogados y como muchos de ustedes lo saben, seguramente a través de las redes o en un conocimiento face to face, tengo una gran preocupación con lo que está ocurriendo dentro de este proceso constituyente. Lo que yo tengo entendido en este formato, que tendré una cierta libertad de acción y de apertura para expresar un punto de vista, por lo cual tendría que producirse una suerte de debate y diálogo que es fundamental dentro de un análisis tan importante desde el punto de vista intelectivo o su influencia política. Una de las primeras cosas que uno enseña y expone ante el alumno en la universidad o en cualquier proceso educativo, que las cosas comienzan y terminan en la neurona, ¿okay? Que como bien los clásicos del mundo griego que nos enseñaron a pensar, porque los romanos, aunque pensaban muy bien, más bien nos enseñaron a institucionalizar, por eso que los primeros hablan de la filosofía, los segundos del jus y del imperio. El proceso educativo y formativo parte de la idea del logos, esa es la palabra. Logos es tanto así como palabra, verbo, reflexión, pero en una idea de movimiento, de estar constantemente en escrutar las realidades, las verificaciones. Y el pensamiento occidental y la filosofía ha ido por diversos transcursos según los estadios culturales en que le ha tocado exponer un paradigma. Y claramente no cesa de instalarse el concepto de que el pensamiento tiene que ser crítico, en una expresión de conocimiento. Pero el conocimiento también tiene ciertas metodologías y ciertas conclusiones por eso mismo. Y lo que para los clásicos o para la filosofía perenne o para la escolástica tiene un sentido, en la misma temática no es la misma aproximación o sentido que tiene para los modernos, para los postmodernos se dice muy bien. Pero como fuere, lo que cruza en el pensamiento occidental y lo que a mí de suyo me importa, que es la filosofía política y la institucionalización de la misma, es la idea de racionalizar, de deliberar en el sentido de configurar a través de un pensamiento instalado en una reflexión metafísica o más elevada, un proyecto de sociedad que al día de hoy se expresa a través de una constitución. Por eso que una constitución tiene dos aspectos que son fundamentales y que son muy relevantes de lo que está pasando. Por una parte, una constitución es evidentemente una normatividad, es una preceptiva, es un conjunto de reglas del punto de vista jurídico, lo que se llama el derecho, el jus. Es siempre el ejemplo, digamos, reiterado ante los alumnos, así como cuando usted firma un contrato de compraventa de sociedad o de mandato, llega a un pacto, encomienda algo y como contraprestación alguien se compromete a hacer algo. En el mismo modo, cuando usted hace una constitución, fija una regla del juego, que es un consenso básico sobre cómo se estructura el poder. Pero el cómo se estructura el poder no tan solo es una cuestión de carácter normativo y jurídico, vale decir que yo lo que entiendo por el derecho, por la regulación, sino que además bajo una concepción del hombre y la sociedad. Porque cuando yo hablo de constitución política, me refiero al estadio más alto y elevado de lo que es sintéticamente la humanidad, que es la regulación de lo político. Y como bien decía Aristóteles, nosotros somos seres esencialmente políticos, vivimos en la polis, o ahora podría decirse en la comunidad, que no es lo mismo que la sociedad, y con ocasión de estar en relación con otros, es que justamente se genera este entendimiento de lo que es la humanidad, cuya otra, digamos, síntesis de expresión sublime es el lenguaje. Entonces tenemos una cuestión normativa y jurídica que hace una regulación de lo político, para lo cual hay que tener un lenguaje, si no al menos sea común,
identitario para todos, sí converjan a un análisis de lo que está ocurriendo para discernir cuáles son las formas más adecuadas de construir, de instituir los sistemas, elaborar justamente una institución según ciertos conceptos del hombre y la sociedad. Y es por eso que es importante la Constitución en ese sentido, porque es algo holístico. Como decía Schmitt, es una decisión política fundamental que radica generalmente en quien toma una decisión fundamental en torno a lo que es su bagaje, su transcurso en la historia. Y en este caso es la identidad de la nación, o la nación misma, que es una cuestión, dicho en forma simple, un agregado de mayor complejidad que un pueblo, porque instala un proceso, una identidad cultural que justamente toma la decisión, o en base a ella se toma una decisión de qué es lo que somos, cómo tenemos que organizarnos, supuesto eso, cuáles son las instituciones que sirven para ello, para estructurar el poder, para instalar o determinar cuáles son los derechos de las personas, pero eso cruzando por una concepción antropológica y social, que somos como personas y como sociedad. Y por eso los procesos constituyentes, en un sentido auténtico como expresión de algo originario, son asociados a los grandes quiebres, a las revoluciones, a los procesos deconstructivos, como se dice hoy día, de las sociedades, la descolonización en África, la emancipación de los pueblos de América Latina o de la América hispana, las guerras civiles, las revoluciones de corte estalinista o comunista que conocimos a lo largo del siglo XX y cuyo ejemplo de modalidad se mantiene y perdura hasta el día de hoy bajo un aspecto más bien, vuelvo a insistir, neuronal, ni siquiera porque lo diga Gramsci, que lo dice con claridad, sino que todos los posteriores postmarxistas lo dijeron. Entonces, entrando en este tema holístico de la totalidad, no es tan simple decir, oye, vamos a tener una nueva constitución. La pregunta es, ¿necesitamos una nueva constitución? Quiere decir que este proceso de cambio o de evolutivo que se consideran todas las instituciones porque hay normas de flexibilidad o de adecuación no son suficientes. Es imprescindible entrar en esta suerte de reemplazo y mi punto de vista que no es necesario. En primer lugar, porque la eficacia del actual sistema constitucional ha quedado demostrado hasta la saciedad. Los últimos 40, 50 años, si tomamos en consideración de quién fue el constituyente originario, hasta el día de hoy plasmaron un sistema de organización política bajo un entendimiento de lo que es el hombre en su visión trascendente y autonomía, y un poder y una sociedad que se sincronizan perfectamente bien en esta propuesta constitucional, que ha tenido cambios, pero no sustanciales porque el régimen político, la base de entendimiento económico y social se mantiene incólume. Y esa suerte de mantención incólume desde el punto de vista de la estabilidad política y la propuesta social y económica nos puso en la cima, con C, de los pueblos de América Latina. Paradigma incluso para que se justificara desde afuera un alto nivel de inmigración porque éramos, digamos, una sociedad de oportunidades. Pero ocurre que la disrupción que late, digamos, en el conflicto, porque la política es eminentemente polémica y de conflictividad, se desborda el 2019 y pasa lo que sabemos que ocurre. ¿Qué ocurre en el 2019? Tenemos un gobierno que abdica de su deber de salvaguardar el orden, de defender la institucionalidad como se lo mandata el derecho, si ni siquiera es una cuestión de que yo podría tener una opción política o contingencial distinta. Lo dice el sistema constitucional y abandona esa posibilidad. Y en reemplazo de ese cumplimiento de deber, sobre el cual lamentablemente en un curso de su juzgamiento de carácter constitucional y jurídico, que me imagino sí lo hará la historia, que en definitiva a la larga se vuelve más importantes las decisiones esenciales, da origen a un proceso constituyente bajo el rótulo de un acuerdo por la paz. Podrán juzgar vuestras señorías, según lo dijera la Corte, si efectivamente desde el 2019 hasta hoy día tenemos más paz, menos narcotráfico, menos delincuencia, las macrozonas del terrorismo o de la inmigración desatada e ilegal han logrado ser controladas. La respuesta es no. Salvo que ustedes, evidentemente, me planteen en términos administrativos cuál es la argumentación, o mejor la tesis, o mejor dicho, la factualidad contraria, pero uno lo que ve todos los días es que eso no es así. Hecha la salvedad que además el sistema se volvió más corrupto. Este proceso que comienza con este mal dado acuerdo de paz de todos los grupos políticos que de forma oligárquica hegemonizan en el Congreso, da origen a lo que se denominó el proceso constituyente y que lo llamo neoconstituyente, porque para que sea auténticamente constituyente tiene que basarse en una determinación de un soberano que es la nación, quien está coaccionada por la violencia de grupos extremos. Como fuere, presionados por la violencia o por la abdicación de los deberes de parte del gobierno de turno, se entra en este proceso, que desde el punto de vista, escúchenlo bien, político,
y jurídico culmina el 4 de septiembre del año pasado. Es así de simple, porque cuando usted arguye sus derechos y sus libertades, cuando proclama que estamos dentro de un sistema democrático, y auténticamente lo es, porque evidentemente, por último, en un sentido, digamos, comparativo, esto claramente no es Venezuela, no es Corea del Norte, no es Nicaragua, no es Cuba, no es ningún país, digamos, de estos descolonizados. Y claramente se entiende que vivimos una democracia. Sin embargo, los derechos que ocupamos dentro de este proceso de libertades públicas, de esta instalación, vuelvo a decir la palabra, de estabilizar y fundar un sistema de relación en torno a la libertad, la autonomía y la deliberación, no se hace por un simple agregado o una expresión de buenas intenciones, sino que se regula normativamente. Eso es una república, eso heredamos de Roma. El sentido de la cosa pública, pero articulada en un jus, es un derecho que nos convierte, nos organiza, nos normativiza en una democracia. Pues bien, se hace un uso incomprensible y abusivo y se desbanda esta suerte de democracia, se le vuelve exacerbadamente popular o populista, y la república en principio cede, pero justamente no cede porque el día 4 de septiembre se acaba un proceso, y si se acaba un proceso es porque la norma de derecho que lo regulaba dijo que llegaba a su fin. Aquí no se trata que yo tenga que hacer un forzamiento jurídico o político de lo que ocurrió en el plebiscito de entrada. En el plebiscito de entrada, o mal llamado de entrada porque era propiamente un plebiscito, se le pregunta a la ciudadanía por qué opta, y la ciudadanía opta mayoritariamente por entrar en el análisis de un nuevo proyecto, que ese nuevo proyecto, digamos, esté en manos de una comisión, no, de un consejo plena y totalmente elegido, y que en definitiva la decisión final de constituir o no constituir, que le corresponde al soberano, que es la nación, que se representa en el cuerpo electoral de la ciudadanía, tomara una decisión final el 4 de septiembre, donde se extinguía ipso iure o de pleno derecho. Y es por eso que el tan citado artículo 142 lo decía, y lo dice porque está plenamente vigente, no es pretérito, es presente, de que en el evento de que se rechazara la propuesta, se ratificaba o seguía plenamente vigente la Constitución actual. La Constitución actual de 1980, más el todo sucesivo de modificaciones, en cuyo caso debemos entender que esencialmente es el mismo régimen político, fue ratificado por enésima vez como el único sistema legítimo y eficaz de conducir los aspectos fundamentales del proceso y el sistema político, de la polemicidad, de la divergencia, de la deliberación y los derechos. Podrían incluso haber habido un artículo 142, porque en derecho las cosas, las normas fijan pautas de comportamiento y conductuales, sobre todo en derecho público, de modo tal de que eliminada la hipótesis, quiere decir entonces que no se hace aplicable a la norma. Eliminada la hipótesis de cambio, ni siquiera es necesario decir que se mantenía vigente la actual Constitución, porque las reglas del Estado de Derecho dicen que el poder solamente puede hacer aquello que le está permitido, y como el poder regulada por la norma en manos de la ciudadanía determinó no volver a constituir, era claro que seguía vigente lo que se conoce. Son reglas básicas del Estado de Derecho. Si a alguien le interesa, puede hacer una colación entre los artículos 5, 6 y 7 de la Carta Fundamental. ¿Qué ocurre? Pues bien, esta hegemonía partidista, este partidismo oligárquico, esta partitocracia, digamos, de facto, porque la regulación constitucional habla de una democracia en que subyace el principio de la igualdad de todos con todos, de grupos, de personas, de individuos, de partidos, toma una decisión sin consulta de entrar en un nuevo proceso constituyente. Y ahí. Y yo vuelvo a llamar neoconstituyente. ¿Por qué? Porque para que sea efectivamente constituyente tiene que contar con un viso de legitimidad. Y no es legítimo. Esa es mi tesis. ¿Por qué? Porque resuelto por el soberano, el único soberano que es la nación, de modo directo, que no quería volver a constituir, los partidos políticos instalados y que hegemonizan el Congreso Nacional, cuyo objeto no es constituir, sino que legislar y controlar al poder según la norma constitucional, toman una determinación inconsulta de insistir en otro proceso, con el agravante que este Congreso, que no es constituyente, inventa una comisión experta a quien le delega la facultad, que es indelegable de ella misma como Congreso legislador, de hacer un proyecto que a su vez lo presiona para que se incorpore al análisis de consejo experto, que bajo el concepto de bordes y de comisión experta teóricamente no podría hacer una alteración. Entonces, el Congreso delega lo que le es indelegable, fija un proceso constituyente que no le corresponde porque el Congreso no es depositario del poder constituyente, que quede claro. A lo más el Congreso puede hacer reformas parciales al sistema constitucional, cosa que ocurrió desde el año, escúchenlo bien,
1989 en adelante, ¿okay? Promueve la elección de un consejo, y este consejo, que teóricamente sería representación de la soberanía y por lo tanto de todos nosotros, ni siquiera tiene la capacidad para deliberar en amplitud el proyecto, porque tiene que sujetarse neuronal, ideológica y doctrinalmente a 24 expertos. Es que no son expertos en el sentido más lato del término, porque técnicamente hablando responden a las prevenciones, hegemonías, determinaciones y elucubraciones de los partidos políticos. Si yo no quiero tener una suerte de universal representación, si quiero que la nación, que es un conglomerado de 5 siglos de historia, que instala sociológicamente un modo de actuar en lo que estamos viviendo, efectivamente tiene que estar representada, no puedo escoger a 24 personas al dedo porque a un partido político le parece de la sensibilidad. Los partidos políticos no son las únicas expresiones de la participación ciudadana, no son las únicas, ni siquiera politológica y científicamente son las únicas formas o conocimientos o fuerzas políticas. Están los grupos de cualquier tipo, los grupos de presión, los grupos de interés, están las sociedades intermedias, están los cuerpos, están los centros de enseñanza, estamos las personas que podemos marchar por las calles en ejercicio de nuestras libertades públicas como el derecho a reunión, a pensar abiertamente que es la libertad de conciencia. Hay una serie de otros factores que van determinando y configurando la deliberación, la representación auténtica en el sentido político y la diversidad de opiniones. Hoy día también se pone muy de acuerdo, bueno, está muy en boca la palabra disidencia. Incluso en el tema de las disidencias está mal hecho el proyecto. Pero el tema es otro. Entonces se presiona al electorado. Y ocurre algo que es poco previsible, quizás, no sé si los articulistas de un diario o los comentaristas televisivos, por otro lado, lo entienden. Más de 2,5 millones de personas votan nulo. Es asestar, además, un golpe desde el ejercicio del derecho al voto, de la democracia más electoralista que se quiera, asestar un golpe a la legitimidad, en cuanto se proclama con ello la legitimidad, porque quien vota nulo, evidentemente, no se hace parte del acto. Entonces, se desconoce la voluntad soberana que toma la decisión de no constituir el 4 de septiembre. Los partidos políticos, sin consultarle a nadie, y que no son las únicas fuerzas políticas necesariamente la cabal expresión de la democracia, sin referirme siquiera a que prácticamente no somos del 4 o 5%, digamos, del electorado quienes adhieren en términos concretos. Sin preguntarle nada a nadie, en forma de consulta, hacen un nuevo proceso. Ese proceso le está vedado y no corresponde a ninguna jurisdicción o competencia de ese Congreso. Nombra una comisión experta que no representa la universalidad o el todo, sino que simplemente la sensibilidad de estos grupos, y más encima de estos grupos, evidentemente, estas expertise, entre comillas, presionan neuronalmente porque el texto modificado después del artículo 142 y el mismo reglamento de instalación o de regulación de la comisión, del Consejo, dice que así tiene que ser. Yo les pregunto a ustedes, cuando los 24 expertos, que sean o no, direccionado por los partidos políticos, con una suerte de discurso hegemónico, con una neurona, digamos, que se supone que se basa en la autoridad de ser expertos y conocedores del derecho, ¿van a ser incontrarrestables acaso en un consejo que a su vez se elige por el mismo direccionamiento electoral de los partidos políticos que nombran a todos los expertos? Eso se llama oligarquía. Es así de simple. Un solo grupo, no egregio, sino que autoasumido como los guías, sin consideración a la decisión soberana en forma de consulta, sesgada y sin una suerte de deliberación auténtica de todos quienes formamos en la heterogeneidad y en la variedad cultural un principio de nación, nos quieren llevar a diciembre a decidir y evidentemente a deliberar sobre este proyecto. La respuesta es que eso no es posible. No es posible no votar, sino que no es posible entender un principio de legitimidad. Álvaro, me gustaría tu visión. Ha existido la tendencia en muchos países de Latinoamérica de cambiar la Constitución en los últimos 20 años, en los últimos 25 años. Eso por un lado. Y por el otro, Estados Unidos. Yo vivo en Estados Unidos, que tiene una constitución del año 1700. Ha sufrido enmiendas, como le llaman acá, pero no se ha cambiado. ¿Cómo ves tú esa realidad? Buena pregunta, y la respuesta no se deja esperar porque es una cuestión casi canónica. A ver,
Tú estás hablando de las instituciones del derecho comparado. Cuando hablas de la Constitución norteamericana, tiene ciertos signos que son importantes. Son paradigmas, porque es la primera constitución que dentro del sistema moderno de pensamiento y de organización política surge como un proyecto, como dije, holístico, cabal, de organizar bajo ciertas racionalidades y teorías e ideologías un sistema político, en este caso un sistema federal. Pero la verdad es que el sistema sajón es algo distinto de lo que es el proyecto o de la forma cultural o entendimiento de lo que somos nosotros, que somos más bien tributarios del pensamiento occidental, europeo, continental. Vale decir, en términos bien simples, hay mucha más cercanía intelectiva, conceptual y normativa entre el derecho alemán y el italiano o el francés con el chileno que el chileno solo con el norteamericano. Okay. Dicho eso, lo importante del mundo sajón en este plano que ellos entienden el valor de la estabilidad. Entonces, los aspectos esenciales y fundamentales de un sistema político que tiene que ser unificador e integrador de una dispersión, por así decirlo en términos simples, o de otro centro de impulsión de poder que son los estados de la federación, es un pacto, digamos, que se instala con la necesidad de dar esta estabilidad permanente. Además, sobre ciertos principios. Mira, cuando ocurre la crisis del sistema capitalista, crisis económica del año 1929, que por lo demás son prototípicas del sistema capitalista que tiene, evidentemente, crisis, que es algo que casi está prevenido y analizado con mucho cientifismo. Lo que hace el gobierno de Roosevelt, que era, por así decirlo, keynesiano un poco más interventor, es generar fomentar un gran proyecto de obra pública. Pero para producir ese proceso de intervención, tiene que generar, bajo el rótulo, digamos, partidista, el New Deal, el nuevo trato. Pero justamente ese nuevo trato es una imposición gubernativa. Ahora, no es tan burdo como un pacto fiscal como en Chile. Es un proyecto más elaborado, más científico. Pero aún así se topa con la determinación de la Suprema Corte de los Estados Unidos, independiente de quienes lo integren, si fuesen demócratas o conservadores, republicanos, se enfrentan al New Deal, o sea, al proyecto político y al gobierno norteamericano en defensa de la tradición y de la identidad prototípica del ser norteamericano. Bueno o malo, no me interesa. ¿Qué es? El self-made, el hombre que se hace a sí mismo, la libertad plena para autodeterminarse, la libertad de comercio, el derecho al debido proceso para que nadie pueda sentirse autorizado, legitimado a disminuir mis garantías si no trae un juicio justo. Eso es lo que defiende la Suprema Corte. Y justamente, como se entiende así, los derechos o las enmiendas vienen a continuación. La Constitución data de 1787, las enmiendas de 1791. ¿Qué son las enmiendas? Los derechos, la Carta de Derechos. Lo constitucionalmente necesario e indispensable es un ejercicio, una estructura de poder. Y los derechos generan o estabilizan o regulan o formalizan respecto a las personas de los privados, de las empresas, de los individuos, a qué tenemos derecho o qué es lo que se nos debe reconocer por el gobierno y por el Estado. Y esas enmiendas son posteriores porque son como el pacto y la transacción razonable de los estados más grandes, las colonias más poderosas de su momento, con los más pequeños. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el sistema norteamericano? En la medida que sea conveniente para estabilizarnos o acomodarnos a los procesos evolutivos inevitables, culturales, buenos o malos, simplemente vamos a fijar enmiendas, vamos a regular parcialmente en aquello que es necesario reconvertirnos, por así decirlo, sin alterar las bases esenciales. Eso no quiere decir que en Estados Unidos no haya partido comunista. La verdad es que no es cierto que se presenten 2 candidatos a cada elección, son 10, 11, 12 candidatos, hay marxistas, no marxistas, fascistas, pero lo estructural se mantiene incólume porque es la defensa del sistema. Hay un gran poeta e intelectual al que le legaron el premio Nobel porque era fascista, que se llama Ezra Pound. Ezra Pound escribió en favor de Jefferson, o sea, nadie más patriota que Ezra Pound, que aunque era amigo de Mussolini, él tenía como paradigma del entendimiento de las realidades a Jefferson. Y Jefferson dijo lo siguiente, lo dijo Thomas Jefferson, lo dijo él, no yo, que sería bueno que los norteamericanos, en los albores de la República Norteamericana, que era mucho mejor que los tribunales, estoy parafraseando, que el sistema norteamericano se acostumbrara a las imperfecciones e impropiedades de la Constitución y desde ahí intentara su mejoría. Porque tú no puedes estar cambiando cada cierto tiempo per se, porque el cambio solamente se entiende cuando es eficazmente necesario, por así decirlo. Pero además el problema es otro. El problema está que aquí no es un cambio, es un reemplazo, y entonces ya no estamos frente simplemente, o de modo simple, frente a una alteración parcial o un recambio evolutivo. Estamos frente a una sustitución holística política de un sistema por otro. Es simple.
Somos un Estado a través de la Constitución que reconoce la igual dignidad de las personas, que protege la vida al que está por nacer, que entendemos que el Estado es subsidiario, que el Estado debe participar en colaboración de los privados, que tiene reservado de modo independiente la autonomía, pero como corresponde a la direccionalidad de las Fuerzas Armadas bajo la regla constitucional. Hoy día se nos propone un Estado social y progresivo de derechos. Una superlatividad de los tratados de derechos humanos, más allá del fundamento antropológico de cada caso. Una negación a la autoridad de los padres. Un reemplazo del concepto de familia por familias. Y hasta ahí me da lo mismo. El problema está que si eso somos nosotros como identidad social, ¿de dónde vienen a mí a verificarme? Entonces yo sé que hay un partido que es el republicano, para decirlo con claridad, que tiene enmiendas, pero las enmiendas no alteran la sustancialidad de lo que yo te acabo de decir. Ese es el problema. ¿Ok? Es más, esta es una hegemonización inaceptable porque en una democracia y cualquier sistema civilizado del derecho comparado hace una alusión a los partidos políticos como parte integrante de un proceso democrático. Pero aquí en Chile se hace superlativo y se sobredimensiona la regulación partidaria como una manera de direccionar discursivamente que la participación solo se centra en los partidos políticos. Hoy día, conforme al artículo 18 de la Constitución y otras normas que se proclama un principio de democracia y la igualdad, se dice que las personas, los independientes, los privados, están en la misma condición o pie, teóricamente, porque la verdad es que los partidos políticos están llenos de preventa, que los partidos políticos. Se suprime esa norma y se reinstala, o mejor, se sobredimensiona la valoración de los partidos. Entonces, cuando tú te pones a leer un documento que en ninguna parte proclama con claridad el tema de la igualdad, porque a continuación habla de una sobredimensión regulativa de los partidos políticos, lo que te queda neuronalmente, si tú no eres experto y no eres experto en los temas lingüísticos o semánticos, es la sola importancia o única presencia de los partidos políticos. ¿Te das cuenta? Así que me parece a mí que es absolutamente inaceptable. Ahora, voy a prender la lupa, está oscureciendo Santiago. La cuestión es que yo lo considero ilegítimo, pero además es ineficaz, innecesario, no sirve para lo que nosotros pretendemos. Podemos hacer cambios, evidentemente, pero fíjate la derecha partidaria, dijimos claro, la derecha partidaria, un mes antes del plebiscito, a fines de julio, principios de agosto, consintió en cambiar innecesariamente el tema de los quórum. Rebajó los quórum de exigibilidad para reformar la Constitución, en vez de esperar la decisión soberana. ¿Qué más quieren? Hasta les sale más fácil llegar a un pacto, a un entendimiento. ¿Ok? Y un Congreso que quede claro, a lo más está autorizado en el ejercicio del poder constituyente derivado para hacer reformas parciales que no alteren la sustantividad, porque eso le corresponde al soberano. Y que quede claro, esto no es la Constitución de Lagos, eso es un ardid, es una mentira, es una falacia comunicacional, es una mentira política y una falsedad jurídica. Lo que ocurre bajo el gobierno de Lagos del 2005 es que se hace una serie de cambios o de reformulaciones normativas que no alteran en nada. Las bases de la institucionalidad, el estatuto del presidente de la República, que en este trazado portaliano es el poder hegemónico más importante y reivindicativo del valor, digamos, del liderazgo político. Incólume el tema de la fuerza. Lo que cambia, claro, yo te voy a decir lo que cambia. Cambia algunas cosas de los estados de excepción constitucional, que es importante, pero no se altera la potestad presidencial en lo más mínimo. Se rebaja la importancia del Consejo de Seguridad Nacional, se cambian ciertos verbos rectores y se instala la imposibilidad de que puedan ser convocados por los comandantes y jefes. Perfecto. Pero si tú lees, haces una superposición de palabras lingüística, es exactamente lo mismo. Ahora, lo que ocurre es que la Contraloría tomó razón de un decreto, de un texto refundido en que va la firma de Ricardo Lagos, pero eso no dice nada. No es la Constitución de Lagos no es estadista y tampoco es jurista, y es un gran líder. Fue presidente de la República indudablemente que sí. Es la Constitución política de la República. Y ahora se anda diciendo por las redes y por todos los lados que tenemos que cambiarla ahora para que no la cambien más adelante. Echa la salvedad que eso es conjetural, porque también decían que había que hacer un pacto para que la gente no se alzara una revolución. Y curiosamente, este pueblo que era revolucionario rechaza el texto de la anterior. Entonces, conjetural y falazmente, sin posibilidad de prospectiva, porque no hay ninguna escucha. Esto es politológico, científico. Prospectiva. Me vienen a decir a mí que debo modificar y alterar ahora, porque si no más adelante la izquierda lo va a hacer. Echa la salvedad que eso no es perspectiva, que es meramente conjetural. Yo la pregunta que hago es la siguiente. ¿Quiénes quieren cambiar de idea? No es la izquierda, es la derecha. Esto es un proceso
que se inicia con un gobierno llamado derecha, que es de Sebastián Piñera, con Chile Vamos. Y ahora se incorpora esta misma derecha, con Macaya y sus boys, diciendo de que habrían asumido un compromiso. Perdónenme, pero yo jamás, yo soy abogado, jamás di un mandato, nombré un mandatario, ni nombré representación plena para que un pseudo dirigente de la derecha o de la no derecha asumiera un compromiso en mi nombre. Eso es un acuerdo y una coalición, más que un acuerdo, una coalición, es una cofradía partidista, no más que eso. Y eso es ilegítimo, desconoce al único soberano que somos nosotros. Álvaro, ¿sí? me gustaría dos preguntas. Hay una que no quiero que se me olvide, pero la primera es, del punto de vista jurídico, ¿cómo ves tú, como abogado y conocedor de la Constitución, lo que ocurrió el 18 de octubre? Un proceso insurreccional que infringió las normas constitucionales de la estructura sana de poder, que rompió con el consenso básico, que tiene visos revolucionarios dentro de una escalada de desestructuración del sistema de gobierno de Estado, que llega al pináculo, al cenit de su consolidación, que se mantiene hasta el día de hoy como efecto, con un gobierno absolutamente obsecuente, débil y transigente con estos procesos, que incumple con su deber, artículo 24 de la Constitución. La autoridad de quien gobierna y administra se extiende a todo cuanto tenga por objeto la seguridad y el orden y la soberanía. Eso se incumple. Eso tiene nombre y apellido. Sebastián Piñera Echenique, Partido de Chile Vamos. Y hoy día todos los partidos, incluyendo el republicano, están en este proceso. Eso es ilegítimo. Lo primero surge de la violencia, lo segundo de la falacia. Y un último agregado que no es el tema de conversación hoy día, pero lo podríamos desarrollar con ustedes quieran. El anterior proceso tenía una virtud política como virtud, no es que fuera bueno, como entendimiento. Era desfachatado, era descarado, como siempre más de alguna vez se lo ha hecho Freddy. Era algo en que tú te metías a las redes, por los canales de televisión, veías la vulgaridad caminando, la ordinariedad, pero veías a los doctores en filosofía en derecho de ciertas universidades, ciertos progres, más educados, diciendo cosas que eran barbáricas, veías una porción, digamos, de movimientos sociales, pero tú sabías lo que ocurría, sabías que había una tía Pikachu, una absoluta honestidad intelectiva y estética, un conciudadano que votaba desde la ducha, otro que se vestía de dinosaurio, se veía. Uno podía estar leyendo en todos momentos los dislates. Hoy día todo es escondido y civilino. Y si tú analizas textual y lingüísticamente los preceptos, algunos son peores. Se vuelve a instalar de la progresión de los derechos en un Estado social, que eso es colectivismo puro. Se vuelve a instalar la supresión de la nación a favor del pueblo, pero que el pueblo tiene varias nacionalidades. Se vuelve a suprimir el concepto de la familia en un sentido clásico, tradicional. No digo que no se pueda cambiar, pero el problema es que es un lenguaje civilino, ¿ok? Encubierto. Vamos a ver qué pasa. Y cuando a un connotado experto le pregunto cuáles son, que me diga los paradigmas o referentes o cánones de carácter conceptual, histórico, le pregunto dónde está esto en la historia, en la tradición, en la filosofía, en la metafísica, en el posmodernismo, en tal, y me responde, no, es que todo eso queda entregado a la deliberación democrática. O sea, más encima me entregan una falsedad, porque parece ser que lo que está escrito, aunque tiene una connotación obvia desde el punto de vista gramatical y lingüístico, no tiene un contenido porque la deliberación democrática no lo ha fijado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver qué ocurre ahí con este nuevo proceso constituyente. No, yo te digo lo que va a ocurrir, que se va a rechazar nuevamente. Porque yo quería hacerte una pregunta un poco más jocosa. ¿Tú eres profesor de la Universidad de Chile? ¿De Derecho? La Universidad Chilensis. ¿Le hiciste clase al presidente? No, él estaba, la generación de él fue muy política y él estaba con un paralelo, pero lo conocí mucho, hasta no lo podía conocer, conocía mucho Frente Amplio, conozco a mucha gente que está en el gobierno y también muchos alumnos míos están metidos en la política. El Pancho Rico fue alumno mío, por ejemplo, ahí tenés. Pablo Ortúzar fue alumno mío. Y muchos más. De todo. Pero el presidente se preocupaba por aprender o andaba puro gastando el tiempo. Profesor de él, hay que ser responsable, jurista y metafísico para responder. Yo, como no fui su profesor, no puedo
exponer sobre sus capacidades in situ. Sí, claro, fue violento, dirigió una toma ilegal en que forzaron violentamente a un decano a abdicar y a dejar el cargo. Eso yo lo vi, y eso es inaceptable. O tú eres una persona que como jurista o como convención del derecho reconoces en el uso del derecho la regla de convivencia civilizada, canónica, ni siquiera conservadora o liberal, un punto, digamos, de inflexión para la vinculación, para la racionalidad y la humanidad, la respuesta no. Y aquí el susodicho dirigió de modo violento, lideró con fuerza, infringiendo el estatuto universitario, una toma de varios meses, ilegal, usurpadora, lo cual devino en la exclusión, abdicación y defenestración de un decano. Eso es un hecho de la causa, es inaceptable. Pero esto parece que no lo entienden los partidos de la derecha, todos, porque algunos van a la moneda, como que no ha pasado nada, que como que no hay corrupción, no hay violencia, no hay terrorismo, y hay otros que siguen instando en un proceso que no corresponde. Álvaro, queremos agradecerte tu participación nuevamente en el Foro de Chillán. Por lo que veo en tu rostro, por lo que veo en tu cara, tienes ganas de seguir conversando. Pero te prometo que te vamos a invitar a otra instancia para seguir conversando y desmenuzando más en detalle y aprovechándonos de tu experiencia y conocimiento. Freddy. Álvaro, mis agradecimientos como siempre. Ya llevamos alguna intervención en el foro y siempre muy asertivo y de un nivel pero extraordinario para poder explicar. Con algunas palabras que muchas personas no las entienden, pero captando la idea sí, les queda claro el panorama. Así que de mi parte, muchas gracias por acompañarnos en este Foro de Chillán 2023. Oye, gracias por convidarme, gracias a quienes han tenido la paciencia de escucharme, después me mandan la grabación. Una democracia es tal porque, insisto, uno puede deliberar. Y una última cuestión, no quiero caer en la pedantería. Si tú lees la política de Aristóteles, el capítulo pertinente habla de los poderes deliberativos, los que mandan, los que dirigen. Y no en vano se les denomina deliberativos, porque se basan en la racionalidad. Gobernar, legislar, controlar, juzgar. Y sería bueno que el Congreso volviera a su deber de control del poder político y a entender que la acusación constitucional o la dimisión, si es voluntaria parte del gobierno del presidente, es un hecho no es un hecho, es una normatividad y una regulación de un Estado de Derecho. No es nada del otro mundo. Al presidente Trump, el hombre más poderoso, 2 veces lo llevaron a impeachment, en 2 oportunidades, y no se vino bajo el imperio, digamos, ni desapareció Washington del mapa norteamericano, ni los estados desaparecieron. Entonces, aquí cuando a Chile se le ocurre una cosa, los republicanos otra, viceversa, cuando los republicanos van por un lado, los de Chile van por otra. Entonces la pregunta que se hace uno, bueno, si son representantes del pueblo de una porción que tiene una sensibilidad, ¿dónde están? También incumpliendo sus deberes constitucionales y empiezan con los diálogos se hacen sobre la base de la razón y el encuentro mínimo, el sentimiento mínimo, está el respeto al derecho, a la norma jurídica, a gobernar y a gobernar bien. Y aquí hemos llegado y superado todo el límite aceptable. Por eso, con absoluta determinación y densidad, no tan solo yo, mucho nos alzamos contra este proceso, meramente partidista y con fabulación partidista. Eso. Gracias, Álvaro. Dios mediante nos encontramos nuevamente muy pronto. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, adiós. Chao.